Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenía un sacerdote amigo, agregado, mayor de los primeros, que murió hace unos años. Me tocó atender hasta el final. Muy bueno, muy santo, muy bueno, muy de casa, como decía él. Soy muy de casa, ¿no? Muy así, medio en broma, ¿no? Pero bueno, porque sí que es verdad que había hecho muchísima labor y de hecho mucha gente de su parroquia, de sus parroquias, pues fueron acercándose a la obra y hicieron la obra, pitaron muchos de ellos también, ¿no? Y tenía pues algunas de esas frases que él repetía con frecuencia y sobre todo al final de su vida, ¿no? Una de ellas era, siempre me decía, Javier, me miraba, estamos de paso. Me decía, estamos de paso. Y luego otra que decía también, ya en otro ámbito de cosas, decía, al final su cabeza tampoco funcionaba muy bien, pero tenía muy claro, ¿no? Todo lo que el Señor le había enseñado, su sacerdocio, la vocación a la obra, en fin, todo, ¿no? El cariño al Padre, o sea, y decía pues también de vez en cuando, nunca te separaba, te miraba y te decía, nunca daremos suficientemente gracias a Dios por la vocación que nos ha dado al Opus Dei. Y bueno, pues hizo muchísimas cosas. Me acordaba en la hora porque precisamente esta meditación, ¿no? En el que vamos a pararnos un poquito a ver las verdades eternas, ¿no? Esa frase se me quedó, ¿no? Es decir, estamos siempre de paso. Estamos siempre de paso. No tenemos aquí ciudad permanente, y esta es una verdad incuestionable, ¿no? Y en el ambiente en el que nos movemos, donde hay multitud de reclamos que nos invitan a no mirar al futuro, sino simplemente vivir al día, ¿no? Vivir al día en el sentido no bueno de la palabra, sino en el sentido de olvido de lo pasado y de lo futuro, es decir, un olvido de lo trascendente, quería decir sobre todo, de lo trascendente, ¿no? Pues, y más en este mundo en el que lo que importa es el ahora, para vivirlo, para gastarlo, para el carpe diem, por así decirlo, pues claro, es complicado a veces plantearnos y pensar en las últimas realidades. Esta visión de la cultura actual lleva a exprimir sobre todo el sentido puramente fisiológico, animal, más con menos sentido sobrenatural, con una visión más que humana del hombre y del momento presente. Y la vida de un cristiano, y un hijo de Dios, no puede dejar de tener presente esa visión de eternidad, esa visión, diríamos, escatológica. Es una parte de nuestra vida, no solamente porque nos toque, porque sabemos que nos llegará el momento de la muerte,
sino porque estamos rodeados de esa realidad en personas que están cerca de nosotros, quizás familia, quizás personas del centro, personas que conocemos, amigos, y estamos siempre viviendo esa realidad, siempre viviendo esa realidad. Hay una persona de mi centro que todos los días lo primero que hace es, al abrir el periódico, es ver las esquelas. Bueno, pues es una manera de darse cuenta, sí, sobre todo porque se tiene que ir a algún funeral, pero es una manera también de decir, bueno, estamos rodeados de esa realidad. La realidad. O sea, y por tanto, tenemos que tener una visión como escatológica de la vida, no en el sentido de tremendista, sino en el sentido también de que las cosas tienen su duración, que estamos de paso hacia la vida eterna. ¿Por qué se han jugado durante años y siglos muchos cristianos la vida, dando la vida por Dios, como en el martirio o en la confesión de la fe? Porque pensaban que esta vida se acababa y que era paso a la verdadera vida. Y no les ha importado. Han sido capaces de decir, aquí está mi vida. Es, por tanto, una dimensión trascendente que nos ayuda muchísimo a nosotros a luchar, a exigirnos, a buscar más el rostro de Dios, a amar más al Señor, a amar la cruz, porque si perdemos esa visión quedamos en una situación, digamos, como plana, chata, pegada a lo material, que no mira al cielo. Eso es lo que pasa a tanta gente, que se han quedado en esa visión donde no hay nada trascendente. Por eso la Iglesia nos ha enseñado siempre que estas verdades últimas pueden orientarnos en el camino terrenal de nuestra vida. Dios ha querido también revelarnos estas verdades que la Iglesia nos recuerda y nos enseña. Y creo que es bueno conocerlas y darlas a conocer, porque alumbran la vida. Porque la enseñanza de la vida y de la muerte, del final y del principio, es interesante y es fundamental. Porque la vida, siendo lo que es, los años que sean, de los que Dios quiera, tiene un final. Y hay que afrontarlo. Porque sabemos que el tiempo que nos da Dios para santificarnos es limitado. Aunque no lo pensemos cada día, pero el tiempo que nos da es limitado. Pero sobre todo, e insisto en lo que estoy diciendo estos días, es un tiempo para amar. Tiene la medida para cada uno, que solo Dios conoce. Y sabemos que tiene un límite, un final, como tuvo un principio. Alégrate, dice el libro tan profundo y sabio del Eclesiástico, alégrate en tu juventud, disfruta de los bienes de la vida, sigue las inclinaciones de tu corazón y lo que agrada a tus ojos, pero entérate que por todas estas cosas te traerá el juicio del Señor, el Señor al juicio. Por tanto, aparta la ira de tu corazón y aleja la malicia de tu carne. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que venga el tiempo de la aflicción, dice el libro eclesiástico. De ahí que tengamos que tener esa visión, digamos, sobrenatural de todo esto. La Sagrada Escritura está llena también de estos comentarios. La enseñanza de la sabiduría también del tiempo y de los años de tantas personas nos han ido enseñando también esto, y especialmente la Sagrada Escritura, todo esto, ¿no? Que aquí no tenemos ciudad permanente, que vamos en busca de lo que va a venir, que el cielo es nuestra, que la eternidad es nuestra casa,
que la muerte es un hecho inexorable, que a todos llegará, y que por tanto la Iglesia nos ha enseñado a verla con naturalidad, aunque tenga unos tintes tremendistas, y a veces difíciles de entender, y esos momentos son muy complicados. Todos lo hemos vivido en personas muy cercanas, quizás tus padres, quizás algún hermano, quizás personas pues muy amigos, o sea, y en la obra lo mismo. También estamos continuamente recibiendo esas notas de encomendar sufragios por fulanito, y continuamente, y con cartas que el padre escribe continuamente, ¿no? Es decir, es una realidad que está ahí presente, ya te digo, o sea, que no se limita a una misa ofrecida por esas personas, que hay que hacerlo, sino también a que pensemos. Vamos de camino. La meta está más allá. Por eso es bueno preguntarme, ante esta realidad, ¿cuál es mi actitud? ¿La veo con naturalidad y entiendo que me llegará un momento a mí? Aunque esto suponga un cierto miedo, normal. Medito de vez en cuando esas verdades eternas para darme cuenta, por otra parte, que tengo que afrontarlas, porque Dios me espera. Y entiendo, por tanto, que los días de mi vida son tiempo de prueba, destinado por la misericordia de Dios a acrisolar mi fe y a prepararme para la vida eterna. Siempre la razón de muchas de sus luchas en San José María, nuestro Padre, es esa. La primera razón, decía en un momento dado, por un motivo concreto, es que yo quiero salvar mi alma. La defensa del carisma de la obra que nuestro Padre hace hasta el final, hasta que se va al cielo, es porque es un encargo de Dios y quiere salvar su alma, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Entendió, y nos da a entender también a nosotros, que hay que vivir de cara a la eternidad, de cara al cielo. Por eso dice, entre otras cosas, por ejemplo, aquello de que dar a cada segundo vibración de eternidad. Viviendo de cara a la eternidad. De cara a la eternidad. Si aprendemos a tener esta visión, nuestras ocupaciones habituales, nuestro descanso, todo lo que nos ocupa, la vida de los demás, todos lo entenderemos desde el punto de vista, lo entenderemos desde el punto de vista de la eternidad. Y nos daremos cuenta de que todo eso vale la pena. Porque tiene un sentido que no se acaba aquí en la tierra, sino que tiene un sentido en el cielo. Vivimos de cara al cielo, no es porque nos despreocupemos de las cosas de aquí, que son nuestra vida, tenemos los pies en la tierra, luchamos por conseguir las cosas, por hacer bien todo, o sea, por supuesto, pero miramos al cielo, sin despreocuparnos de lo de aquí. Y por tanto, como miramos al cielo, que es la esperanza, entendemos las cosas de aquí siempre de un modo positivo. Porque la muerte nos habla de la vida eterna. Y porque se vive, como se vive, se muere. Como se vive, se muere. Hemos visto el ejemplo de tantas personas delante de nosotros que se han ido al cielo y hemos visto cómo hasta el final han sido fieles o cómo han vivido sus últimos años, quizás con una enfermedad tremenda, quizás con situaciones muy diversas. Has visto tantas cosas que les hemos ayudado. Yo recuerdo, nada más llegar al centro donde vivía antes en Galicia, el primer año, ¿no? Pues allí vivía un sacerdote
mayor que se nos fuese mismo, pues yo creo que yo llegué en septiembre, pues en octubre por ahí, ya estaba muy mal. Aquella noche que no preveíamos que pudiera morir, porque no estaba mal, pero no estaba como... La acompañé a última hora y había estado el día levantado, comiendo en casa con todos, pero aquella noche ya estaba en la cama y hombre, muy bueno, muy sabio, muy apostólico, y solamente hacía una cosa, que era mirar al cuadro de la Virgen y decía jaculatorias, actos de amor: Madre, ayúdame, no me dejes. Estaba inquieto, no dormía bien, bueno, estaba al final de su vida. Y pensé, en ese rato que me quedé en silencio, acompañándole y rezando con él, pensé, es que la vida acaba así, no con grandes discursos, sino con una oración a la Virgen. Es que tú puedes haber sido, pues no sé, un personaje importante, pero todo acaba en una cama de un hospital, de un centro, de una casa, mirando una imagen de la Virgen y diciéndole a la Virgen: Madre, ayúdame, no me dejes, madrecita, decía. Y este es, en el fondo se podía decir, pensaba, ¿no?, que ahí está toda la sabiduría. Toda la sabiduría. Ahí está todo. Que nuestra vida es un mirar a Dios, para decirle al Señor: cuídame, no me dejes, te quiero. Esa misma noche, no sé a qué hora, pero se nos fue al cielo. Y en la vida nuestra y en la de esas personas que se nos han precedido, pues ha habido fallos, debilidades, fracasos, vueltas a empezar, tantas cosas hechas, tantos días de lucha, tantos días de trabajo, tantos días de amor. Y se cumple en la vida nuestra lo que la parábola del sembrador. Y procuramos que la semilla caiga en tierra buena, aunque a veces tengamos abrojos y a veces piedras. Queremos, Señor, que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, de japoso, etcétera, aquel punto que tantas veces hemos meditado. Se muere como se ha vivido. Se muere como se ha vivido, con la humildad profunda de quien se da cuenta de que su vida está al servicio de Dios, nada más, para amar, nada más, aunque hayamos hecho grandes obras. Me contaba un sacerdote agregado, un párroco más bueno que el pan, ya también mayor, que un día, él ya tiene, yo de tener cerca de 80, que murió una paisana de su aldea, de su pueblo, que había sido muy amiga de su madre. Esta mujer murió ya pues con cerca de 100 años. Y él, como estaba en otras parroquias, como tenía gran cariño a esta mujer y debía mucho por la amistad con su madre, fue al tanatorio y después, a la casa, yo creo que la tenía en casa, ¿no?, el tanatorio, y después al funeral y al entierro, ¿no?, porque le debía mucho. Y entonces le contaba a la sobrina de esta mujer que murió la mujer con su mandilón, iba como buena gallega, iba así con su mandilón, estos que llevan las aldeas, ¿no? Y cuando fueron ya a amortajarla, le encontraron en el mandilón un papel, escrito a mano, con letra temblorosa, y en medio gallego, en medio castellano. Y se lo enseñó a este cura, y este cura me dijo, lo leí y me conmoví. Dice, me hizo una copia, una foto inmediatamente, se hizo de aquello, y decía lo siguiente. Fijaos, yo me lo copié porque me gustó mucho, sobre todo por la sabiduría que hay ante la muerte de una persona con fe. Y al mismo tiempo, con poca cultura,
¿eh? Y decía, ya te digo, es medio gallego, medio castellano, se entiende. Decía aquella mujer como una especie como de testamento donde damos indicaciones de todo tipo. Es breve. Decía, a caixa cerrada, se entiende, verdad? Non quero flores, nada máis que un ramo de la familia, decía aquella mujer. As miñas netas, sus nietas, que no lloren por mí, que me disgustan, porque yo voy, te traduzco, yo voy junto a aquellos míos que tengo muchos allí, en el cielo. Y añadía esta mujer con sabiduría y con gracia, y si lloran, no les vuelvo a hablar. No les vuelvo a hablar. Y ya está, y firmaba, Elvira, amén, amén. Pero se ve que después se dio cuenta que tenía que añadir algo más, y añadió, había dicho de las pequeñas, que no lloren, sus nietas, que no lloren, ¿eh? Y las mayores y las grandes, que se lleven bien, que todo no vale nada comparado con la amistad, y si hice mal las cosas, que me perdonéis, porque soy una tonta, lo dice en gallego, una tonta. Ya lo decía el abuelo, que nunca tuve valor para nada, pero a pesar de esto estoy contenta. Doy gracias a Dios y a mi vida, que me dio valor para lo bueno y lo malo, y ahora me está pagando todo lo bueno que hice, y que me perdone lo que hice mal. Y firma, en vez de decir, Elvira pone, la misma. La misma. Dentro de la sorna y de la fe y de esto, a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, porque manifiesta dentro de esa una mujer, una paisana, ¿no? Pues realmente la fe, ¿no? De una mujer y sobre todo el amor a la vida, ¿no? El amor a la vida. Amor a la vida. Y a la vida eterna. El conocimiento de la vida eterna. Recuerdo, perdonar que como en Galicia esto de los funerales es una cosa normal, pero se aprende mucho, por otra parte. Recuerdo que murió el padre de un cura, hijo único, además, había muerto la madre, murió después la madre. Y era un hombre muy querido, muy querido, muy querido. Una aldea también. Y fuimos al funeral, estuvimos con el sacerdote en el funeral. Y cuando terminamos ya el funeral, llevamos la caja para meterla en el nicho, estábamos mucha gente de la parroquia, bastantes curas, y un paisano, para mí fue como el acto más concreto de la fe en la resurrección. Paisano, muy se acercó, estábamos ya terminando las últimas oraciones para subir al nicho la caja, y se quedó un momento todo el mundo en silencio, y aquel paisano se acercó a la caja, eran muy amigos, y le dio unos golpes en la caja como que llamaba a una puerta, y le dijo, Pepe, nos vemos en el cielo. Hizo la señal de la cruz y se retiró. Pensé en ese momento, qué fe, ¿no? Es alguien que se da cuenta de que aquello no acaba aquí y que hay una amistad, que se continúa también en el cielo. Por eso el tener, te decía, una visión trascendente de la vida es saber que es quienes la tienen, quienes tienen a Dios con ellos. Lo que interesa es la vida eterna a la que somos llamados. A la que somos llamados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo a la muerte? Normal, quiero decir, por otra parte, lo humano, quiero decir. ¿Por qué afrontamos a veces, la gente afronta con tanto temor ese momento?
por la falta de fe, etcétera, y por la falta de esperanza. Decía San Pablo a los primeros cristianos: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y vivir para amar, vivir para servir. Y cuando llega el momento final, podemos decir al Señor: cursum consumavi, fide servavi, como dice San Pablo, he terminado mi carrera, he servido al Señor, he amado. Vivir para amar, vivir para servir. Y entonces afrontamos la muerte de una manera distinta, el final de nuestra vida de una manera distinta. Decía el Papa Benedicto XVI, y lo recoge una de las cartas del Padre, dice, hablando precisamente de la obediencia y de la libertad, decía, Benedicto XVI profundiza en esta íntima relación entre libertad y entrega, y dice Benedicto XVI, se lo saca de un discurso de un Angelus: en su obediencia al Padre, Jesús realiza su libertad como elección consciente motivada por el amor. ¿Quién es más libre que Él, que es el Todopoderoso? Pero no vivió su libertad como arbitrio o dominio, la vivió como servicio. Vivimos para servir. De este modo llenó de contenido su libertad, que de lo contrario sería solo la posibilidad vacía de hacer o no hacer algo. La libertad, como la vida misma del hombre, cobra sentido por el amor. Mi vida y el uso de mi libertad cobra sentido por el amor. Por tanto, la libertad cristiana no es en absoluto arbitrariedad, sino que es seguimiento de Cristo en la entrega hasta el sacrificio de la cruz. Y esto, añade el Papa, puede parecer una paradoja, pero el Señor vivió el culmen de su libertad en la cruz, en la muerte, como cumbre del amor. Cuando en el Calvario le gritaban: si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz, demostró su libertad de hijo precisamente permaneciendo en aquel patíbulo para cumplir a fondo la voluntad misericordiosa del Padre. Entrego mi vida por amor, vivo para servir por amor, mi libertad. La última piedra de mi vida es la entrega en el momento de la muerte con libertad, es decir, hasta el final. Hasta el final. Que todo esto sea para nosotros como un revulsivo o un impulso también a darnos cuenta cómo tiene que ser nuestra entrega. Si vivimos de cara a la eternidad, nos daremos cuenta de lo que vale el tiempo. Y consumiremos cada día con actos de amor en todo. Exprimiremos el tiempo, lo cual se puede hacer también, evidentemente, descansando, por supuesto, porque es parte de nuestra vida. Exprimiremos. La mirada siempre en el cielo, siempre en el cielo. Vamos a terminar ya mirando a San José, muy especialmente le miramos siempre que hablamos de la muerte, porque él nos enseña también, nos ayuda. Nos ayuda. Hay un cuadro en uno de los sacristías de Vilatevere que representa, precioso, muy, muy, muy sencillo, así como de escuela peruana, quiteña o algo así, ¿no? Pues representa a José en la muerte de José, mayor ya, y Jesús y María cuidándole. Pues eso, le pedimos al Señor, que al final de nuestra vida tengamos al Señor y a la Virgen cuidándonos, representados en las personas que nos cuiden,
y ellos mismos también allí, porque hemos vivido para amar a Él, al Señor. Nos ponemos delante del Señor si lo pedimos, esa fidelidad hasta el final, pero que mi vida tenga ese sentido. He vivido para amar y por amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.